En esta tarde quiero invitaros a abrir vuestras Biblias por el libro de Daniel. Libro del profeta Daniel, en el capítulo 1. Daniel, capítulo 1, y vamos a leer los versículos 1 al 16. Y dice la palabra del Señor: en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Y Daniel puso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el rey de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces Daniel dijo a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Hasta aquí la meditación de este relato del libro de Daniel, aunque miraremos algún otro versículo relativo a este interesante libro profético. ¿Habéis oído alguna vez hablar de headhunters? Sí, ¿verdad? Unos sí, me dicen que sí, otros que no. Bueno, vamos a castellanizarlo. ¿Hemos escuchado alguna vez hablar de cazatalentos? ¿Suena más cercano, verdad que sí? Bueno, pues sabemos que un cazatalentos es una persona que tiene como ocupación buscar y encontrar, evidentemente, personas que destacan en algún oficio, en alguna ocupación, con la idea, evidentemente, de reclutarlo profesionalmente en su área respectiva. Estos cazatalentos buscan personas, pues, destacadas, fuera de lo común, con habilidades quizás difíciles de encontrar. Es decir, un cazatalentos se enfoca en encontrar la mejor persona para determinada función. Estos cazatalentos trabajan para el Departamento de Recursos Humanos de una empresa, y es la empresa la que le encarga la tarea de encontrar a la persona necesaria, a esa que necesitan en la compañía.
Y si miramos un poco los pasos que estos cazatalentos llevan adelante, pues en primer lugar, evidentemente, pues hacen lo que se llama hoy, ¿verdad?, un estudio de mercado. Ven cómo está el mercado, cómo está ese área de trabajo y entonces, con una clara visión del puesto que se quiere cubrir, empiezan a buscar perfiles profesionales de personas, ¿verdad?, atractivas en los sectores donde la compañía necesita a esos empleados. Cuando el cazatalentos ha señalado o ha encontrado a ese perfil o a esos perfiles que considera más o menos idóneos para el puesto que se quiere cubrir, pues entonces trabaja con recursos humanos para guiarles en el proceso y también en la selección, ¿verdad?, hasta encontrar a ese perfil concreto que se necesitan. Y ya sabéis cómo va este mundo de las empresas, ¿verdad? Entrevistas de trabajo, currículum, pruebas, en fin, todo tipo de requisitos para realmente pues, tomar la decisión adecuada sobre la persona mejor para ese puesto de trabajo y después pues, llega la negociación, ¿verdad? La oferta económica y una vez que esa persona acepta y pasa a formar parte del nuevo equipo, pues hay un periodo de formación, ¿verdad? Porque la adaptación pues, suele requerir un tiempo de conocer la nueva empresa y adaptarse al equipo que ya estaba ahí funcionando. Bueno, algunos os preguntaréis, bueno, ¿y a qué viene este rollo ahora de los cazatalentos y demás, verdad? Bueno, pues curiosamente, porque eso es lo que hemos leído en el libro de Daniel. ¿A que nunca nos hemos imaginado esta historia del libro de Daniel pensando en cazatalentos? Bueno, me podéis entender, no con la misma quizás función que hoy modernamente tienen los cazatalentos, pero se parece mucho. Si leemos la historia, nos damos cuenta de que es algo bastante cercano. El proceso que hemos leído con la descripción que he hecho así muy genérica de un cazatalentos, ¿verdad? Ahora pararemos en algunos detalles, pero siguiendo en ese ponernos en contexto, ya yendo al texto bíblico, estamos en un tiempo en el que Judá ha sido sometido al poder de Babilonia. Babilonia, la gran nación del momento, pues ha derrotado a Judá y ha llevado al exilio, ha sacado de Judá a muchas de sus gentes y la ha llevado a Babilonia. Dice el texto que incluso la situación es tan terrible que se da una profanación del templo. Los tesoros del templo de Jerusalén son robados y son llevados al templo del dios, de dioses paganos que adoraban los babilonios. Sin embargo, en esta situación, en este contexto del tiempo de Daniel, del tiempo que hemos leído tan terrible, tan desastroso, ¿verdad? Una derrota militar, una invasión de tu tierra, el ser sacado por la fuerza de tu casa y llevado a un país extranjero, donde además pues eres evidentemente un ciudadano de segunda porque eres de los derrotados, en fin, en una situación muy, muy extraña. Curiosamente nos encontramos una selección de personal y al cazatalentos trabajando para buscar las mejores personas para las funciones que en Babilonia se necesitaban. El texto dice que ese cazatalento se llamaba Aspenaz, en el versículo 3, porque dice que el rey le había encargado que de entre los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, le buscase muchachos en que no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey. Es decir, había un perfil que buscar. No era, búscame, necesito media docena de judíos que lleguen y los pongo aquí a trabajar. No, no, tenía que seleccionarlos. Tenían que reunir unas cualidades claras y definidas que fuesen capaces, como dice el texto, de estar al servicio de la corona.
Y vemos y hemos leído en el texto, ¿verdad?, que Aspenaz hace ese trabajo y hace un proceso de selección, y entre los varios y diversos jóvenes que selecciona, pues están los 4 que hemos leído, ¿verdad? Daniel, Ananías, Misael y Azarías, los 4 protagonistas de esta historia. Y siguiendo con el símil del cazatalentos, una vez que Aspenaz ha hecho el proceso de selección, dice el texto bíblico que lleva a los jóvenes con el CEO de la empresa, que lo lleva con el gerente, con el director máximo de la compañía, porque dice que lo lleva al rey mismo de Babilonia. Y entonces en el versículo 19 y 20 dice que el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos ningún otro, como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y así pues, estos 4 estuvieron delante del rey. Y dice el versículo 20 que en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Sin duda el cazatalento había hecho el trabajo. Había elegido a los mejores, había discriminado de entre los seleccionados, y estos fueron presentados al rey, y el rey dio su visto bueno sobre ellos, ¿verdad? Alguien podría pensar en la experiencia moderna, bueno, a veces eso son grandes palabras, ¿no? Que si cazatalentos, usamos una verborrea, ¿no? Y después no siempre son tan eficaces, pero aquí sí, ¿eh? Aquí el trabajo fue un trabajo bien hecho. En el capítulo 6, versículo 4, yo os lo leo, y lo leo de la versión de la palabra porque es muy gráfico como nos lo cuenta. Dice que Daniel sobresalía por encima de los ministros, no del evangelio, sino ministros del gobierno, de los ministros y de los sátrapas, pues estaba más capacitado que ninguno de ellos, hasta el punto que el rey tenía pensado ponerlo al frente de todo el reino. Daniel era el perfil ideal y perfecto. Una buena selección y un profesional, usemos el término que nosotros entendemos hoy, ¿verdad? Un profesional óptimo para la tarea que se les ofrecía. Habían sido elegidos, Daniel, la historia se centra en Daniel, ¿verdad? Pero si seguimos leyendo el libro vemos que junto con él van sus 3 amigos, Ananías, Misael, Azarías, los 4, ¿verdad? Como equipo son elegidos para puestos de liderazgo en Babilonia. Y esto uno dice, wow, impresionante, ¿verdad? ¿Estamos hablando de quién? De los derrotados. Estamos hablando de los deportados, de los que han sido sacados de su tierra por la fuerza después de haber sido vencidos militarmente. La perspectiva de esta gente probablemente sería absolutamente nefasta. ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué va a ser de nosotros? Cuando uno está en su tierra, cuando uno está en su contexto, pues uno sabe, además, estas personas capaces, ¿verdad? Podrían decir, bueno, mientras estábamos en Judá, podíamos valernos, podíamos labrarnos un futuro, somos jóvenes, somos capaces, tenemos preparación, pero ahora, en esta tierra, como extranjeros, humillados por la derrota, ¿qué va a ser de nosotros? Y sin embargo, dice el texto, que se les ofreció la posibilidad de servir en los escalafones más altos de la administración de Babilonia. Y esto, pues, es algo que sin duda a ellos les llenaría de satisfacción. Era la gran oportunidad de su vida. En el contexto que podría parecer el más nefasto, el más negativo posible, se abre una puerta de oportunidad que seguro que jamás la hubieran soñado. Iban a trabajar en el mundo antiguo, en la empresa más importante del mundo. El reino de Babilonia era entonces el reino dominante. Bueno, si nosotros hubiéramos sido Daniel o alguno de sus amigos, ¿qué hubiéramos dicho? ¿Dónde hay que firmar o no? Vamos a ver, viniendo de donde vienen y te ofrecen lo que te ofrecen, ¿qué dice uno? Pues, los papeles, firmamos ya. Lógico, y además es lo correcto, o sea que no hay nada, no hay trampa en la pregunta. Es lo lógico y es lo sensato, ¿verdad? Porque se les abre una oportunidad profesional
como en ningún otro momento se les hubiera podido plantear, especialmente, insisto, siendo deportados, siendo exiliados, derrotados de Judá. Porque es que en la vida hay veces que las oportunidades no pasan dos veces por nosotros. O aprovechas el momento o las oportunidades se van. No siempre es así, pero estas, como las que describimos, pues no son oportunidades fáciles de conseguir. Pero hemos leído el texto y conocemos la historia de Daniel y sabemos, porque esto también pasa en la vida, y aquí es donde quiero poner el énfasis y la relevancia también para nosotros, todos sabemos que con la oportunidad también llegan los retos. Que nada en la vida es el mundo ideal, ¿verdad? Nada es perfecto en sí mismo, sino que incluso en esas buenas oportunidades, en esas situaciones ideales que uno quizás pueda afrontar, siempre hay peros, siempre hay situaciones difíciles que abordar, que afrontar. Recuerdo hace ya bastantes años, o sea que nadie se sienta aludido, en una iglesia que yo pastoreaba, había un hermano que, bueno, pues tenía a gala su fe, ¿verdad? Se sentía pues muy creyente, ¿no? Y cuando un domingo hablábamos me decía, yo estoy muy seguro de mi fe en el Señor y tal, ¿no? Y bueno, bien, yo me alegraba de escuchar eso, ¿no? Pero decía, pero mañana, el lunes, pero mañana, si tengo que cantar el Cara al Sol, ya sabemos, el himno aquí del régimen dictatorial, si yo tengo que cantar el Cara al Sol con un empresario para conseguir que me firme el paquete de seguros de su empresa con la mía, yo se lo canto. Es decir, era creyente, tenía sus principios el domingo, pero como decía Groucho Marx, ¿verdad? Estos son mis principios, si no le gusta tengo otros, ¿verdad? Y el lunes él tenía otros. Porque él decía, yo amo al Señor, pero otra cosa es la vida real. Otra cosa es el mundo empresarial. Hay que llevar el plato de comida a casa. Y no le faltaba razón en eso. Pero creo que todos podemos ver la tensión, ¿verdad?, entre lo que es nuestra integridad hacia Dios y nuestra integridad a nuestras necesidades, a nuestra familia, en fin, a situaciones de ese tipo, ¿verdad? La pregunta, por tanto, que surge es, ¿se puede prosperar en el trabajo? ¿Se puede prosperar en el trabajo y a la vez ser fieles a Dios? Esa es la pregunta que la situación de Daniel nos pone a nosotros en el tiempo presente. Él tuvo que abordar esta misma cuestión. Prosperar en el trabajo como nadie se lo hubiera podido imaginar. Pero, como decíamos, tiene sus retos, ¿verdad? Y el reto era cómo ser fiel a Dios en ese contexto de trabajo. Daniel y sus amigos eran exiliados en un contexto hostil y tenían ahora la oportunidad de entrar al servicio mismo del rey de Babilonia. ¿Qué debían hacer? Algunos quizás le dirían, ni se te ocurra. Mejor es que trabajes entre los judíos piadosos y fieles. No se te ocurra trabajar con ese tirano, con ese pagano. Otros dirían, bueno, como mi amigo aquel de el domingo una cosa y el lunes otra, algunos dirían, bueno, intenta reducir, vivir tu fe en el ámbito de lo personal, de lo privado, y aprovecha la oportunidad, creando un muro, ¿verdad?, de separación, lo que yo vivo en privado y lo que después hago en mi vida profesional. ¿Cuál de las dos opciones tomó Daniel? ¿La de rechazar el puesto y trabajar con los judíos creyentes piadosos, o la de aceptar el puesto pero mantener su fe en privado para que no molestara, para que no interviniera? ¿Cuál de ellas optó Daniel? Ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Porque ni rechazó el trabajo para trabajar con judíos piadosos, pero tampoco se limitó a vivir su fe
como algo escondido, privado, que nadie notara, que nadie se encontrara. O poniéndolo de otra manera, optó por las dos, como queramos verlo. La cuestión es que Daniel optó por ese puesto, por esa carrera exitosa, pero a la vez sin dejar de vivir públicamente, coherentemente, su fe en Dios. Y esto nosotros lo vemos ahora, ¿verdad?, en la distancia y decimos, claro, qué bien, ¿no?, qué bonito la historia. Pero fijaros, fijaros, si nosotros hubiéramos sido vecinos de Daniel o cercanos a él, ¿qué le hubiéramos dicho? Porque el texto nos dice que tendría que estudiar astrología, astronomía, adivinación, magia. Dice que eran las letras, la cultura de los caldeos, del pueblo al que iban a servir. Incluso vemos que le cambian sus nombres judíos, que eso a un judío indica pertenencia. El nombre no era porque a los papás les gustaba sin más, sino estaba vinculada a la familia. Era una forma de mantener la tradición, la identidad. Aceptar el puesto de trabajo supuso incluso cambiar sus nombres, ¿verdad? Y ahora se les llamaban Belsasar, Sadrach, Mesac y Abednego. ¿Quiénes son estos? Son nombres paganos. Bueno, seguro que nosotros nos hubiéramos llevado las manos a la cabeza, ¿verdad? Lo que sí sabemos, que Daniel puso unas líneas rojas. Tuvo que aceptar una serie de situaciones, pero curiosamente dice el texto que Daniel se plantó con el tema de la comida. Comida que no podría ser seguramente mejor en ningún lugar del mundo. De la mesa del rey traían comida para estos jóvenes. El vino del rey para que ellos bebieran de él. Yo me apunto. ¿Quién no se apunta? ¿Verdad? Sin embargo, Daniel dice, por ahí no paso. Queremos mantener las costumbres alimentarias de nuestro pueblo. No explica por qué. Por qué en unas cosas pues tiene que transigir y por qué en estas se planta, ¿verdad? Y dice, por aquí no paso. La verdad es que el texto no nos lo dice, pero hay algún autor que reflexiona sobre esto y me parece una idea cuando menos interesante de considerar, y es que todos tenemos la buena costumbre, y gracias a Dios podemos hacerlo, ¿verdad?, de comer todos los días. Y en ese comer todos los días, Daniel quería recordar su identidad como judío. Podría hacer otras cosas, esto lo hago hoy, esto lo hago mañana, pero en el comer diario recuerdo quién soy. Recuerdo a qué pueblo pertenezco. Recuerdo a qué Dios obedezco. Su comida servía como un recordatorio, sin duda, de su lealtad a Dios, de que su vida dependía de Dios y no de la dieta exquisita del rey de Babilonia. Finalmente, todos hacen la misma dieta que Daniel y surge otro reto, ¿verdad? Dice, bueno, vamos a hacer la dieta, va bien, pero el responsable de todos ellos, ¿verdad?, pues no estaba convencido como Daniel de hacerlo, pero fijaros que dice que Dios puso a Daniel en gracia y en buena voluntad del jefe de los eunucos. Cuando Daniel dio el paso de fe, de obedecer a Dios, de mantener su fidelidad a Dios, Dios estaba ahí, respaldándole y cuidándole. Así que dice el texto en el capítulo 1:17, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Qué interesante, ¿verdad? Cómo Dios bendijo a Daniel en esta nueva tarea que se salía de los cánones, de la comprensión de un buen judío quizás, pero ante esa oportunidad Daniel mantuvo su fidelidad a Dios, mantuvo su integridad y Dios bendijo esta situación. Podríamos decir que en Daniel, por la gracia de Dios, se sumaron la sabiduría babilónica, porque tuvo que estudiar, dice que fue un máster de 3 años, en el que estuvieron preparándose para poder trabajar. Todo ese conocimiento lo conjugaron con la sabiduría
que viene de lo alto. Y en el capítulo 1:20 dice que en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo el reino. Supieron guardar ese equilibrio entre la presión y exigencia del entorno en el que ahora nuevamente estaban y estar abiertos al oír de Dios, al actuar de Dios en nuestras vidas. Por eso Daniel, ¿verdad? Bueno, después conocemos la historia del foso de los leones, ¿verdad? Tan hermosa, tan bonita, pero ya de eso hablaremos otro día, ¿verdad? Porque hay también mucha enseñanza en ella. Pero volviendo a repensar esta situación de Daniel, suena más bonito que fácil de hacer, ¿verdad que sí? Cuando eso lo miramos nosotros en nuestro tiempo, a veces no es tan fácil. Cuando nos surgen esas oportunidades, no sé cuántas veces nos planteamos, bueno, pero aprovechando mi oportunidad profesional, ¿será Dios glorificado también en mi hacer, en mi trabajar, en mi actuar? A veces no es fácil. Hay personas que te dicen, como mi amigo, hay que llevar un plato de comida todos los días, y no le falta razón. A veces hay otros que tienen apego a lo que se consigue. Imaginad, al puesto tan alto que llega Daniel, ¿verdad? Llegar a un puesto de ese nivel, pues uno le coge cariño a estar en un buen puesto, a todo lo que esto ofrece, y uno no quiere ponerlo en riesgo. A veces nos olvidamos de que llegamos a esos sitios no solo por nuestro mérito, sino por la gracia de Dios. Y a veces nos olvidamos a Dios y a su gracia cuando hemos llegado ahí. Porque a fin de cuentas no queremos perder un buen trabajo. Y es lo sensato, no estamos diciendo que haya que ser. Pero lo real es que ninguno querríamos perder un buen trabajo, no querríamos perder la buena vida que nos aporta y quedarnos en algo pues menor, peor, vivir con menos, incluso a veces hasta trabajando más, pues no parece ser la opción ideal, pueden muchos pensar. Sin embargo, Daniel nos invita a dar ese paso de fe. Hermanos, esto no son fórmulas mágicas, ¿vale? Que nadie piense, haces 1, 2 y 3 y vas a llegar a 4. La vida no es así, ni siquiera la vida espiritual. Hay muchos altibajos. A veces hay derrotas. A veces hay fracasos también en el camino. Pero el triunfo siempre está al final para aquellos que confían en el Señor, como lo hizo Daniel. A ver, los que nos hemos criado en la escuela dominical de niños, ¿qué decía la canción? Eli se la acuerda ya. 3 veces oraba el profeta Elías, ¿verdad? La canción de los niños de la escuela dominical que aprendíamos desde pequeño. La fidelidad de Daniel, a la vez que trabajar en el lugar quizás más complicado y más exigente. Posiblemente el más opuesto a su fe. Pero ahí estuvo y mantuvo su identidad y mantuvo su integridad. Y aquí hay lecciones que me gustaría resaltar para finalizar de Daniel. ¿Qué fue lo que hizo? Pues hemos visto que Daniel estableció líneas rojas. Hermanos, nosotros somos cristianos y tenemos el nombre de evangélicos y de bautistas y no nos debemos avergonzar de ello. Pero lo que no debemos es hacerlo una secta. No somos una secta, somos iglesia. Y ser iglesia nos dice que no vivimos en una burbuja de cristal, que no nos apartamos del mundo como si fueran apestados, porque eso no es lo que nos enseñó el Señor Jesucristo. Puede que no seamos del mundo en cuanto a los valores, pero estamos en el mundo, dice el Señor Jesús. Y por eso Él oró por nosotros. Le oró al Padre pidiendo que nos bendijera en nuestro estar en el mundo en el que vivimos. La línea roja de Daniel no fue me aíslo
y me voy solamente al lugar de los santos donde... No, eso no existe tampoco, por cierto, pero bueno, eso es otra cosa. Daniel marcó sus líneas rojas no en aislarse, sino en mantenerse íntegro. Y eso es una primera lección para nosotros. Necesitamos vivir en integridad. No podemos traicionarnos a nosotros mismos, ni siquiera por el mejor trabajo del mundo. Nada merece la pena como el Señor en nuestras vidas. Y hay líneas rojas, a veces hay que convivir. Yo me acuerdo de niño, permíteme el recordatorio, había un hermano en la iglesia, a mí me chocaba mucho, ¿no? Yo soy objetor de conciencia, todas esas cosas, y tenía un hermano en la iglesia que trabajaba arreglando tanques, y yo decía, ¿pero cómo puede un cristiano trabajar arreglando tanques? Bueno, pues trabajaba y era un buen creyente y tenía que convivir, como vivimos en un mundo que muchas veces tenemos que transigir con situaciones, ¿verdad?, que no son las ideales, pero vivimos en el mundo en el que estamos. Y Daniel lo supo reconocer el mundo en el que le tocó vivir, pero fue en ese mundo donde él dijo, lo voy a vivir como creyente, obediente a mi Dios. Y marcó, como digo, sus líneas rojas. Después también se mostró como alguien sabio. Vemos que, como he dicho hace un momento, no llegó con la mentalidad de la secta, ¿verdad? Que a veces parece que la gente alrededor nuestra, si no creen en nada o no creen como nosotros, son apestados y esas cosas que a veces se puede hacer, ¿verdad? Dice que no. Dice en el versículo 9 del capítulo 1 que Dios puso a Daniel en gracia y buena voluntad. ¿Con quién? Con el jefe de los eunucos. En fin, el que en ese momento era representante de todo lo que los judíos atestaban y odiaban. Daniel supo construir puentes con la ayuda de Dios con aquellos que quizás no eran las personas ideales, las que quizás pudieran haber sido la mejor compañía, pensaban, pero instrumentales en el plan de Dios para llevar adelante su voluntad. Y por supuesto, supo, por eso acabó en el foso de los leones, supo mantener su integridad y sus principios. Se cuenta la historia de Sir Arthur Conan Doyle, ¿verdad?, que cuando en una ocasión hizo una broma, este famoso escritor, ¿verdad?, y envió 12 telegramas a 12 personas muy importantes de su ciudad. El telegrama decía, huye de inmediato, se ha descubierto todo. Ese fue el telegrama que les envió. Huye de inmediato, se ha descubierto todo. ¿Sabéis lo que pasó? Que los 12 desaparecieron de la ciudad. No les había dicho qué es lo que se había descubierto, pero ellos sí sabían lo que se podría encontrar. Eran gente, por eso las eligió, socialmente respetadas, socialmente notables, pero deshonestas. Daniel huyó de la deshonestidad. Llevó adelante la tarea que se le encomendó, manteniendo su integridad, manteniendo sus principios de obediencia a Dios, sus valores, nosotros diríamos hoy, sus valores cristianos. Y esa es otra medida importante. Y finalmente, y por último, el libro de Daniel, como antes decíamos de la canción de la escuela dominical, Daniel se mostró como una persona constante en la oración y la comunión con Dios. No es que Daniel fuera especial por sí mismo, no es que Daniel fuera más listo, no es que Daniel es que él ha tenido suerte. No. Hasta el foso de los leones, al horno de fuego. Todas esas situaciones se dan, ¿por qué? Porque no quiso cruzar líneas rojas y se mantuvo íntegro al Señor. Y eso no era un valor suyo, sino fruto de la oración y la dependencia al Señor. En el capítulo 9, versículo 3, en uno de esos momentos complicados y difíciles, dice Daniel, volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, en ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. En fin, totalmente volcado en buscar la dirección, la guía de Dios en su vida. Recordando la historia del foso de los leones, fijaros qué bonito el texto del capítulo 6, dice, el rey se levantó muy de mañana
y fue apresuradamente al foso de los leones y acercándose al foso llamó a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, este es el jefe de la empresa, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, fijaros el testimonio que había dejado Daniel, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo, íntegro. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. La historia de Daniel es una historia impactante, una historia de oportunidad. Lo mejor que cualquier profesional de su tiempo hubiera pensado, viniendo además de donde venía, servir al rey de Babilonia. La oportunidad vino. La oportunidad vino con riesgo, porque vemos que no se andaban con bromas cuando alguien no obedecía, cuando alguien no hacía lo que de él se esperaba. Pero cuando uno tiene claro quién es delante del Señor, cuando uno no vive su fe solamente para los ratitos del tiempo privado, sino que lo que uno es en el Señor lo vive en cada momento. Y no en las propias fuerzas, sino dependiendo en oración del Señor. La realidad es que la gracia del Señor, más pronto que tarde, bendice, cuida y prospera. Esa es la convicción que tenemos. En el capítulo 6, versículo 4 dice: los gobernantes y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, pero no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Esa es la impronta de aquellos que confían en Jesucristo. Esa es la impronta de aquellos que confían en el Señor, aún en esos contextos en los que parece que es lo más difícil. Hermanos, el reto es grande, no lo hacemos de menos. Pero más grande es la bendición de confiar en el Señor. No te dejaré, no te abandonaré. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es la palabra de esperanza que el Señor nos trae. Y esa es la convicción en la cual nosotros debemos vivir. Por tanto, el texto nos dice: adelante con las buenas oportunidades en la vida. Pero hagámoslas, afrontémoslas, tomemos decisiones, siempre contando en la sabiduría y buena voluntad de Dios. Porque si es del Señor, el Señor bendecirá. El Señor sacará de los momentos más difíciles, nos sacará adelante, porque Él es fiel y así lo ha prometido. Que el Señor nos bendiga y donde quiera que estemos, vivamos nuestra fe en Jesucristo sin avergonzarnos de ella, porque fiel es el que prometió. Que Él nos bendiga.